Análisis de vigas hiperestáticas utilizando el método de doble integración y funciones singulares. El caso por estudiar es el de una viga de múltiples apoyos sometida a cargas transversales. Deseamos calcular el conjunto de reacciones. Deseamos también calcular las gráficas de momento flexionante, de fuerza cortante y de flexión de la curva elástica. Para este video nos basaremos en el video anterior, el análisis estructural de vigas isostáticas. Mantendremos la base del video anterior y la relación diferencial entre la carga y la fuerza cortante, entre la fuerza cortante y el momento flexionante, la expresión que describe la distribución del esfuerzo para flexión. Todos los conceptos anteriores son válidos, también las relaciones entre el momento flexionante y la rotación de la recta tangente a la curva. También la relación entre la rotación y la deflexión que describe la curva elástica. Estas relaciones diferenciales se pueden invertir y obtener, por ejemplo, cortante a partir de carga, momento a partir de cortante, rotación a partir de momento flexionante entre E y la deflexión a partir de la rotación. En aquel video explicamos la estrategia de plantear las condiciones en la frontera, es decir, en los apoyos. La deflexión en los puntos donde hay reacciones se esperaría que den 0. Igualmente esperamos que dé 0 el valor de cortante y el de momento evaluados en un punto ubicado más allá de la longitud de la viga, es decir, a la derecha del punto límite derecho de la viga. Por ejemplo, si la viga tiene L de longitud, L más 1 podría ser un lugar donde se deba cumplir la relación antes mencionada. La estrategia consiste en armar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones de la estática aplicada a vigas, donde el cortante y el momento son evaluados afuera de la longitud de la viga y eso es igual a 0, deben cumplirse siempre, ya sea en condición isostática o hiperestática. Si la viga es hiperestática, tendrá estos renglones R1, 2, 3, 4, 5 y 6 versus estas columnas que corresponden también a R1, etcétera, R6, para ejemplificar. Esta cantidad de reacciones puede variar. En el modelo mostrado solamente hay 3 puntos de apoyo, por lo tanto hay 3 reacciones. El sistema que corresponde a esa viga llegaría hasta la R3 y no tendría 6 columnas, sino que tendría las primeras 3 columnas
y luego seguiría C1 y C2. Repasemos ligeramente esta estrategia. Primero, cortante. Para el cortante participan las cargas y las reacciones. En estas primeras columnas aparecen los términos en que las reacciones R influyen en el cortante. Para tratar de tener mayor comprensión, veámoslo así. Veamos como si girásemos y tenemos ahí las columnas. El cortante, la fracción de cortante que depende de R1, la fracción de cortante que depende de R2 y así sucesivamente. La fracción de cortante que depende de las constantes C1 y C2, que no tienen nada que ver. Por eso aquí dice 0, porque no tienen relación cortante y momento con las constantes. Recuérdense que estas constantes aparecen en el momento en que se integra. El momento entre E y para hallar teta, y en que se integra la deflexión la rotación teta para hallar la deflexión Y. Cuando se hace esa integración aparecen las constantes de integración. Por tanto, estas constantes no participan en el cálculo de la fuerza cortante y el momento en cualquier sitio de la viga. La tercera ecuación corresponde ya no a equilibrio, sino a la condición de compatibilidad de la deformación en el punto de apoyo, o sea, en el punto de frontera. Dice aquí R1, en realidad aquí son desplazamientos. Son desplazamientos en R1, el renglón eso significa. Desplazamientos en R1, el renglón primero es cortante en un lugar alejado de la viga, momento en ese mismo lugar, desplazamiento en el sitio donde existe la reacción R1, desplazamiento en R2, desplazamiento en R3. Por lo general se espera que los desplazamientos en esos sitios sean 0. Si no son 0, pues se conocerá aquí el valor. Se tendría aquí un valor muy particular. Pero no es una incógnita, es un valor conocido. De nuevo, el renglón corresponde al desplazamiento en R1 y el primer valor corresponde a la manera en que R1 influye en el desplazamiento en 1. Esta sería la cantidad en que participaría en el desplazamiento de R1 la reacción R1 si fuera unitaria. Al multiplicarse por R1 se amplifica. Luego la segunda columna corresponde al desplazamiento en R1 debido a R2, desplazamiento en R1 debido a R3, etc. Desplazamiento en R1 debido a C1, desplazamiento en R1 debido a C2. Se hace esa multiplicatoria y se obtiene el desplazamiento en R1 debido a reacciones y constantes. Cuando se ha desarrollado este producto, eso se obtiene, pero falta aún considerar el efecto de desplazamiento en R1 debido a cargas.
En consecuencia, K sub 1 lo vamos a entender como el desplazamiento en R1 debido al conjunto de cargas externas conocidas. Sumamos todos los desplazamientos debido a reacciones, también debido a las constantes y el debido a cargas, y esperamos que nos dé 0. Lo hacemos también en la posición de la reacción R2. Calculamos el desplazamiento en ese sitio debido a reacciones constantes y también debido a cargas, y esperamos que nos dé 0, etc. Así tendríamos un sistema de ecuaciones para la viga hiperestática que considera la isostaticidad y la hiperestaticidad. Luego será cuestión de resolver utilizando la álgebra matricial. Para hallar las reacciones, sencillamente hay que despejar R, pasando la matriz K al miembro derecho, con signo negativo, y premultiplicando por la inversa de la matriz de coeficientes. Así hallaríamos R, las reacciones. Una vez que conocemos las reacciones y las constantes, podemos determinar la función, por llamarla de esta manera, cortante, momento, rotación o deflexión, en el sitio que nos interese, utilizando las funciones singulares. Tenemos las funciones cortante, momento, rotación y deflexión en el sitio que deseemos debido a carga distribuida, a carga puntual, a momento concentrado, a reacciones y a constantes. Tenemos todos los recursos para hacer ese cálculo. Esta parte ya la explicamos en videos anteriores. Por tanto, tenemos todos los elementos para poder plantear, automatizar el método de cálculo de diagramas de cortante, momento flexionante o de la curva elástica, como la que se aprecia aquí. Aplicando esto a un caso de análisis, tenemos por ejemplo este escenario. Tenemos aquí una viga con 3 apoyos. Veamos, ese es el rango que define los apoyos de la viga. Y tiene apoyos en 0, en 350 y en 7. Y aplicamos el conjunto de cargas descritos aquí. Con esta aplicación y con las constantes C1, sin reacciones, porque estos habrá que calcular, C1 y C2, longitud 7, con la rigidez flexionante EI calculada en base a los dos valores de concreto e inercia de sección. Con esta información podríamos proceder a hacer nuestro cálculo. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Esperamos hacer aquí una tabla donde se pueda tener la variación de la posición desde la posición inicial hasta la posición final a 7 metros. Luego los valores de las funciones cortante, momento, rotación y deflexión. Necesitamos hacer esos cálculos y esperamos obtener como resultado un gráfico de cortante y momento que nos describa para la viga dada
con los tres apoyos en 0, en 350 y en 7, que nos describa la curva del diagrama de momento flexionante y el diagrama de fuerza cortante. Por supuesto, aquí, como ya lo habíamos mencionado antes, aceptando la discretización de la variable. Si queremos que sea más fino, tendríamos que aproximar valores a los puntos donde las cargas externas son aplicadas. Por ejemplo, en 1, en 2, en 5 y en 6. En 1, en 2, en 5, en 6. Además de en 350 para el cortante, para la reacción. Bien, si quisiéramos eso, tendríamos que aproximar valores más cercanos. Por ejemplo, me refiero a esto. ¿Qué tal colocar un valor cercano al apoyo para ver cómo mejora la gráfica acá? Es decir, cerca de 350. Aquí tenemos 336. Podríamos tener aquí el valor de 3.49. Y veamos cómo mejoró la gráfica. El siguiente podría ser 3.51 y ahora la gráfica se ve mucho mejor. Igualmente en los puntos de carga podría aplicarse este criterio, es cerca de 1, por ejemplo aquí en 0.99 y en 1.01, y eso hace que la gráfica de cortante se mejore en su aspecto. Bien, este es el objetivo, elaborar los diagramas de fuerza cortante y momento, pero también tenemos como objetivo elaborar gráficas de rotación y deflexión. Aquí la gráfica se ve incoherente porque hemos borrado los valores. Igualmente podríamos eliminar datos de acá, desaparecerían de la gráfica, pero porque la información está incompleta. Si resolvemos, vamos a tenerla completa y observaremos la continuidad de las curvas. Obsérvese la continuidad de las curvas. La que nos interesa acá es la gráfica de deflexión. ¿Por qué es importante? ¿Por qué suele ser importante la gráfica de deflexión? Porque esto tiene que ver con las condiciones estructuralmente hablando de servicio, es decir, del uso cotidiano de los elementos estructurales. Interesa limitar estos puntos de máxima deflexión o máximo desplazamiento transversal. Interesa limitarlos cuando está la estructura sometida a las cargas diarias, sin amplificación. Debido a eso, la deflexión es importante y luego es importante verificar que no excedan valores límites que suelen darse en los reglamentos de diseño. De ahí el interés muy particular de calcular deflexiones. No es así con las rotaciones. Las rotaciones solo nos está hablando de la continuidad de la viga. Si usted observa, hay una continuidad en el trazo de la viga. Además nos está indicando cuánto rota en un extremo, cuánto rota en el apoyo intermedio y cuánto rota en el extremo derecho. Nos interesa elaborar estos diagramas. ¿Cómo hacer esto? Esa es la pregunta, ¿cómo hacer esto? Para ello necesitamos agregar código al código que ya antes habíamos desarrollado y explicado.
Vamos a revisar este código. A fin de poder tener un mejor entendimiento de lo que nos interesa programar. Revisemos el código. Este código, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder encontrar aquí en nuestra viga las reacciones y las constantes de integración. Otro código nos servirá para llenar esta información. Ese código ya lo habíamos visto en el video anterior, pero el que resuelve para un caso hiperestático y calcula constantes no. Así que hoy lo abordaremos. Veamos. Tenemos una función que invocar que recibe un arreglo de cargas, un arreglo de reacciones, el arreglo de las constantes, el arreglo de las constantes, el desplazamiento, tal como lo habíamos explicado en el video anterior. Bien, vamos a empezar nuestro código declarando variables necesarias, variables de trabajo, determinando los límites de nuestro arreglo. El upper bound, o sea, el límite superior, que nos dice cuántas cargas hay y cuántas reacciones hay, para luego dimensionar tres arreglos: el de coeficientes, el de los términos independientes, que correspondería a los valores de desplazamiento y de cortante de momento debido a cargas, y la solución, donde aparecerían las reacciones y las constantes. Necesitamos dimensionar estos arreglos de manera que la información que vamos a obtener pueda ser almacenada. Decidimos que estos arreglos empiezan con el subíndice 1 y aquí tenemos el tamaño. Número de reacciones más 2, es decir, concedemos un espacio para las columnas de las constantes C1 y C2. En el caso de las columnas. En el caso de las filas para COE sería, concedemos un espacio para la fila de cortante y momento. Para los términos independientes, ahí sí, estamos dando un espacio para las constantes C1 y C2. En int es para cortante y momento, y en sol, la solución, es para las constantes C1 y C2, además de las reacciones. Muy bien. Voy a tratar de aumentar la escala a fin de poder visualizar mejor el código. Considerando la posibilidad de que no se lea muy bien el video. Empezamos con un determinante 0, determinante de la matriz de coeficientes en el momento de invertirse. La longitud de la viga se calcularía como la longitud, el lugar donde nos interesa hacer el cálculo del cortante de momento, estaría en una posición tal que ACE de 3,1 es la longitud de la viga. Le agregamos 1 para
garantizar que estamos afuera del claro de la viga. Leemos la constante EI, es decir, la rigidez flexionante, como en la cuarta fila. En la matriz AC. Luego hacemos que la variable post mayor sea ese lugar y luego inicializamos las reacciones a 1. Todas las reacciones. Aquí es segunda columna del arreglo AR. Este es el siguiente. Aquí, segunda columna del arreglo AR. Y luego decíamos antes la fila 4 y la fila 3 para el de la longitud, fila 3 y fila 4 ahí. Así es como entendemos esta parte. Una vez que hemos creado valores 1 en las reacciones, ya voy a explicar el porqué de hacer esto. Hoy podemos empezar a calcular la fila primera de cortante y la fila segunda de momento. Para ello tenemos dos funciones, factor y potencia, que multiplicados nos da el término. Recuérdese lo que ya he visto en los videos anteriores. Factor y potencia, decimos para qué tipo de carga. Damos el valor en la magnitud de la carga, de la fuerza que debe considerarse, el tipo de función que queremos obtener, sería cortante, y la rigidez flexionante por si fuera necesaria. Para el caso del cortante esta no se utiliza, para el caso del momento tampoco se utiliza, aunque se pasa porque la función factor y potencia requieren esos dos valores, aunque en el caso de cortante de momento no se emplee. Pensemos que el factor ya ha sido calculado para esa reacción. Aquí es donde cabe la explicación de acá, porque es el mismo valor, es el valor de la reacción. ¿Cómo entender esta parte? Aquí estamos hablando del valor de la reacción. Si la reacción tuviera un valor distinto de 1, el valor que obtuviésemos aquí como factor por potencia, es decir, el término de la función singular, estoy refiriendo a este término, estoy refiriéndome al término, estamos aquí en la reacción, aquí, este valor de acá, aquí por si no se veía. Aquí el término se vería influido por el valor de la reacción y la reacción no la conocemos. Para que no participe el valor de la reacción, creamos una reacción de magnitud unitaria y así tendríamos esta influencia de la reacción en el cortante sin considerar la magnitud de la reacción, es decir, para una reacción de valor 1. Esa es la idea que sostiene el hecho de haber creado reacciones unitarias justo antes. Una vez que se tiene el efecto de la reacción unitaria, se tendría calculado el coeficiente para una reacción de magnitud 1. Este coeficiente corresponde a la fila 1. Es decir, a la función cortante. Luego se puede hacer lo mismo para la fila 2, para la función momento, debido a la reacción, la misma reacción de magnitud 1. Con esto, con este bucle se barre toda la fila
de la matriz. Me estoy refiriendo a este barrido. Si acá se ha hecho este cálculo y se ha hecho este cálculo para cada una de las reacciones. Las constantes son 0. Recuerdes. Regresando, hasta aquí se han hecho esos cálculos, luego se hacen 0 los 4 valores. Hoy se completó la fila anterior, es decir, se ha completado esto. Deberíamos hacer este cálculo de acá y también hay que hacer este cálculo de acá. Veamos en nuestro código a qué procedemos de inmediato. Empezamos nuestro bucle for desde i igual 1 hasta nr y que decidimos calcular primero el tipo de reacción. Véase el tipo de reacción, columna 1 dice, del arreglo de reacciones. ¿Y este cuál es? Este es aquí, columna 1 del arreglo de reacciones, es decir, el tipo de reacción. Ahí puede ser una carga puntual o puede ser una carga angular, un momento de empotramiento. Este sería el tipo. Habría una M o una P. Solo tenemos dos posibilidades. Averiguamos primero el tipo y después empezamos a barrer con un for hasta la última reacción para calcular los elementos de la hilera. Se calcula el factor y la potencia y luego se van a multiplicar. ¿El factor y potencia de qué? Y aquí viene y se tiene que utilizar el tipo de carga. Se utiliza también la posición de la carga, el tipo de función que nos interesa. También la rigidez flexionante. Aquí sí se utiliza la rigidez flexionante. Igualmente con la potencia se pasan los valores, se calcula el coeficiente y se guarda en la fila i más 2, es decir, 2 filas después. Esto empieza en 1, pero se suma 2 para caer en la fila 3 y respetar el espacio que se les concedió al cortante y al momento. Se ha calculado ese coeficiente, recuérdese que es para una reacción unitaria. Y se barre toda la fila. Se barre toda la fila, se completa la fila, se pasa al cálculo de los coeficientes correspondientes para siempre en la misma fila, para las columnas que corresponden a C1 y C2. Estoy hablando de esto. Estamos aquí queriendo calcular este valor y este otro. Y esto por cada fila. En una fila. Si estamos en la fila 2, ya hemos hecho este cálculo y en este instante estaríamos calculando esto y esto. Eso se está haciendo aquí. Es en la columna, obsérvese, NR más 1 y en la NR más 2. Si es una carga puntual, si es una carga P, se calcularía de esta manera. Como X, este sería como X, como la posición, y este sería como la longitud, no, 1, perdón. 1. Aquí si estamos en el caso de interesados en cálculo de flexión. Y si no, si estamos integrando un momento para rotación, entonces las constantes son, la primera constante, la 1, es 1 y la segunda constante es 0. Es decir, la C2 aún no aparece porque estamos en rotación. Si estamos en deflexión, sería acá. De esa manera barremos estas dos columnas. Una vez que hemos calculado todo lo de esa fila, podemos pasar a la siguiente fila. Obsérvese el next i.
perdón, Nexi. Nexi nos permite, sí, nos permite avanzar a la siguiente fila. Y aquí, véase, aquí agotamos el for J. Agotamos todos los elementos de la fila, pero los elementos de columna de la fila y encima. Luego pasamos a los dos elementos de las últimas dos columnas en la misma fila y luego avanzamos a la siguiente fila. Se entiende que cuando estamos acá ya hemos hecho aquel cálculo de todo este mapa de valores. Nos interesa pasar entonces a este cálculo de acá, el debido a cargas. Como hay varias cargas actuando, entonces hay que hacer una acumulación. Por eso se usa un acumulador para sumas de 0. Y empezamos desde la primera carga hasta la última, calculando el efecto de las cargas. Y tenemos de nuevo el mismo procedimiento. Estamos interesados en calcular el efecto según la función angular de esa carga, de la carga jésima. Aquí hay que reconocer que no son valores unitarios, sino que son los valores reales de carga, interesados en el cálculo del cortante. Tenemos el factor y la potencia, se multiplican y se acumula ese producto. Y así, en este bucle al finalizar, hemos hecho el cálculo del efecto de cortante, de las cargas, de todas las cargas, en el cortante, en el sitio deseado. Luego tenemos acá que la suma, que es el total que nos interesa, hay que llevarlo a la matriz de términos independientes. Y como hay que pasarlo al otro miembro, hay que cambiarle el signo. Debido a esto dice que el independiente de esa fila 1, columna única, es igual a menos esa sumatoria antes realizada. Esto se hizo para el cortante, algo similar se hace para el momento. Empezamos con suma 0, luego hacemos el mismo procedimiento, excepto que ahora la función es momento, y finalmente, después de acumular y terminar con la última de las cargas, lo vamos a depositar en la fila 2. Recuerde que se debe a momento, en la columna única. El valor menos la suma, menos el negativo de la acumulación. Luego hay necesidad de avanzar. Verifiquemos. Hemos hecho el cálculo de estos dos valores. De estos dos valores. Hoy tenemos que pasar al cálculo de estos valores en los sitios donde hay reacciones. Aquí no hay que acumular. ¿Cómo no? Aquí hay que acumular. Aquí empezamos para la fila I. Para la fila I quiere decir para la primera reacción. Recuerden que van a haber múltiples reacciones, por lo menos 2. La suma es 0 para empezar. Calculamos el tipo extrayéndolo del arreglo de reacciones en la primera columna. Estamos en la fila I. Así sabemos el tipo de reacción que para el cual vamos a calcular el elemento en la matriz de términos independientes. Bien, empezamos para la reacción iésima y luego empezamos para la primera carga. Recuerden que estos son efectos de carga. Calcularíamos deflexión si es tipo P. Si es tipo P, si es tipo puntual, si es lineal, tenemos que calcular deflexión. Pero si es un momento,
calcularíamos rotación. Esa es la condición. Como es en este caso puntual, empezamos para la primera carga hasta la última carga. Calculamos en todos los casos factor por potencia, dando el tipo de carga, el lugar, aquí es la magnitud de la carga, el tipo de función que nos interesa calcular y la raíz deflexionante. Luego lo damos para la potencia, hacemos el producto y acumulamos. Y así, mientras el bucle J se agota, estamos calculando el efecto de todas las cargas en la deflexión, en el sitio de la reacción ARI. Una vez que hemos terminado el bucle J, ya tenemos la sumatoria de los efectos debido a cargas y podemos colocarlo en ese lugar. ¿En qué fila? En la fila I, pero debido a que tiene desfase de cortante momento, es decir, de 2 filas, es en la fila I más 2. Columna única. El valor que hay que colocar es el D menos la suma, igual que en el caso anterior. Si fuera momento, la carga fuera un momento, la reacción, perdón, fuera un momento, se hace de un modo similar, excepto que la función es de rotación. Se hace la sumatoria y se coloca como independiente. Una vez que tenemos calculado esto, ya estamos listos para poder proceder a resolver. Y inmediatamente pasamos a tratar de invertir. Esta función de inversión, o SAP de inversión, que he desarrollado, la he explicado en otros videos. Si le interesa puede revisarlo en videos anteriores de análisis de vigas isostáticas. Se invierte y en la variable det se obtiene el valor del determinante de esa matriz que se ha invertido. Si el determinante es distinto de 0, significa que ha habido éxito en la inversión de la matriz. Por tanto, procedemos a multiplicar la matriz invertida, COE, por la de términos independientes y el resultado se depositaría en la matriz de soluciones. La matriz de soluciones es R, la de COE es la de coeficientes y la de independientes se denominaría K. En nuestro contexto se llama IND. Se hace ese producto y una vez que se tiene el producto ya se tienen las soluciones. Ahora es cuestión de tomar de la matriz de reacciones los valores, de reacciones los valores y llevarlos al arreglo de reacciones. El iésimo de la solución se lleva al iésimo de la reacción en la columna donde van los valores. Y así se logra colocar uno a uno los valores de reacción. Luego lo mismo hay que hacer con las constantes, con la constante 1 y la constante 2. Véase que estas están fuera de bucle, ya no están dentro del bucle ahí. Están fuera de bucle, por lo tanto se ejecutan una sola vez. Se obtienen de las filas, de la penúltima y la última filas, se obtienen los valores y se colocan en la fila 1 y 2. Observes, los valores están aquí, penúltima y última. Se extraen de ahí y se llevan a la matriz de constantes en la fila 1 y en la fila 2. Esta es la matriz de constantes en la fila 1, fila 2 de esa matriz de constantes. Así es como logra colocarse los valores de las constantes una vez que se han resuelto. Y la función devolvería verdadero al finalizar
al finalizar la tarea de resolver el sistema de ecuaciones. Regresando al punto de solución, que tenemos un botón que invoca a la SAO de nombre resolver, cuyo código vamos a ver a continuación. Busquemos acá el código. Resolver, aquí lo tenemos. Se invoca el sistema de ecuaciones y luego se invoca a R singular. Y R ecuaciones es este que tenemos aquí. R ecuaciones donde los rangos de carga, de reacciones, de constantes se trasladan a arreglos. Esta es la manera de trasladar los arreglos hasta aquí. Se crean los arreglos, se dimensionan los arreglos y se trasladan los rangos a matrices. Una vez que se tiene eso, ya se puede invocar a la función anterior a sistema de ecuaciones, pasándole los arreglos. Si nos dice verdadero, entonces procedemos a trasladar valores del arreglo AR, que son los que se han recuperado, a los valores del rango R. Y luego hacer lo mismo con los valores de las constantes que están en el arreglo C, que vienen en el arreglo AC. Y si hay que trasladarlos al range 1, al range fila 1, la fila 2 del range C, y cuando eso sea concluido, pues la tarea también se ha concluido. Así obtenemos como resultado la solución deseada. Se tiene la información necesaria para poder elaborar las gráficas que antes vimos, la de momento y la de rotación y deflexión. Vamos a reducir la escala del dibujo para que se pueda apreciar. Para esa viga tendríamos esta. Tendríamos la gráfica de cortante y momento, rotación y deflexión para la viga. Aquí no importa veámoslo así. Vamos a apartar esto para hacer modificaciones. Pensemos, por ejemplo, que queremos
colocar un momento de empotramiento acá. Podríamos colocar aquí un momento en la posición 0 e indicar en el arreglo de cargas que hay una más. Con esta información y las mismas cargas podríamos resolver y obtendríamos nuestros gráficos actualizados. Ahora el momento ya no es 0 en el extremo izquierdo, y aquí hay un empotramiento. Y además la rotación en el extremo izquierdo ya no tiene un valor, sino que es 0, debido a que el empotramiento sale con 0 de rotación en ese punto. Y así se puede tener una mayor claridad en la elástica. Puede verse la curvatura de la elástica. Aquí, por supuesto, amplificada, debido a que la escala ha sido amplificada para que se pueda apreciar la curvatura. Pero aparecen los valores que corresponden en la escala vertical. Una vez que se tiene el código desarrollado, con mucha facilidad se puede agregar más cargas o retirar cargas. Por ejemplo, necesitamos agregar una carga más de menos 5. ¿En qué lugar? En la posición 3, por ejemplo, ya que no hay cargas ahí. La indicamos, actualizamos el rango. Si no, no tendría efecto. Luego resolvemos. Y con esto tendríamos nuevos diagramas y nueva curva elástica. Hay una carga en 3 aquí que crea la discontinuidad de corte. Se ve ahí el efecto. En la función momento no se nota mucho el cambio del comportamiento, pero en la de cortante se aprecia mucho más. Tampoco se aprecia un efecto significativo en las curvas de rotación y de flexión. Repito, con el código desarrollado hay una gran facilidad para modificar la estructura, para agregar cargas y poder resolver. Podría haber también interés en calcular la deflexión máxima. Si tenemos nosotros que la deflexión es esta, ¿cómo averiguar el punto donde es máxima? Por ejemplo, ¿cómo averiguar que este valor de deflexión, que es el que aparece en esta zona, es de ese valor y que está en la posición 5.539? Está entre estos dos valores aquí, pero por la discretización de la gráfica no se aprecia el sitio. Para eso se pueden concebir dos funciones, una máximo de la función y otra localización del máximo de la función. Se podrían perfectamente tener una función que nos calcule el máximo, dado un arreglo de cargas, de reacciones, un rango de constantes, también conocida la función que se desea maximizar, la posición, el intervalo desde dónde empezar hasta dónde finalizar para la búsqueda. De ahí aquí aparece una variable signo. En realidad nos dice si es un valor positivo o negativo el que buscamos. Nos dice también el grado de recursividad que vamos a aplicar. Es decir, vamos a hacer búsqueda para una cantidad pequeña de valores. Aquí falta no se aprecia
la otra variable sería, veamos, desp, pero esa no es tan trascendental. Revisemos acá el código. Estos son rangos, pero como cadenas. Hay que transformarlos a rangos. Esta es la manera de transformar esas cadenas a rangos con setRange. Y luego el incremento que vamos a ir haciendo para la búsqueda se calcula como, y se llama paso, se calcula de esta manera. Si signo es igual a 1, se hace en base a 50 divisiones, y si no es igual a 1, se hace solo en base a 10. El paso es más grande para un valor de signo superior a 1. Cuando es 1, se incrementa enormemente, 5 veces más, para que sea más fina la búsqueda. Luego el valor mx se usa para recordar el máximo. Empezamos el bucle desde la posición inicial x igual a xy, mientras no lleguemos a la posición final. Calculamos aquí el valor de la función, invocando la función singulares, a la cual pasamos el rango k, r, c, el x donde nos interesa evaluar, la función que nos interesa evaluar, y el desp, que es el parámetro que no se visualizaba. Luego, si se ha hallado aquí dice si se ha hallado un valor mejor, se memoriza mx igual f, y la posición también x, mx igual x. Se memorizan los dos valores, el valor de la función y la posición donde se halló ese máximo. Esto funciona para máximos y para mínimos. Para máximos, es decir, máximos en general, pero positivos o negativos. Está haciendo esa averiguación. Si halló algo mejor, pues lo memoriza en cualquiera de los dos casos. Luego hay un incremento de la x para avanzar en la siguiente posición, y así el bucle está avanzando mientras la x no llega al límite. Hace una búsqueda y muestrea tratando de hallar el máximo. Una vez que ha afinado eso, dependiendo del valor de signo, si no es 1, va a regresar a invocar otra vez a esta misma función para tratar de hallar algo más fino. Aquí dice signo igual a signo, y ahora agrega 0 o agrega 1, o agrega menos 1, perdón, a fin de poder hacer una reducción al valor y entrar a un cálculo más preciso. Aquí explico esto. Si signo es distinto de 0, aquí es donde se produce la recursividad, es decir, invoca a la función maxfun, que es ella misma, pero pasa los mismos rangos y pasa a otra posición, la posición donde halló el posible máximo, el xmx, le resta el paso, así construye el límite inferior, y el xmx más paso para construir el límite superior, para crear un pequeño subintervalo nuevo en el cual va a buscar, y pasa el valor de signo, que ya fue reducido, en menos 1. Así logra que el signo vaya bajando de valor y pueda finalizar. Mientras signo no sea 0, va a estar en recursividad. Cuando sea 0, pues va a devolver el valor de la función mx. Recuérdense que mx es el valor máximo de la función que ha hallado hasta ese instante. Bien. ¿Y cómo que funciona para ser más claro? Imagínense que empieza de 0 a L, de 0 a 7. Se invocó de 0 a 7, si el signo era 2, se utiliza 10 y va cada
décima parte de 7, cada punto 7, va haciendo cálculos. Donde hay el mínimo de todos ellos, ahí se centra, se desplaza de esa posición, se desplaza la cantidad de paso, que sería punto 7, hacia atrás, hacia adelante, para crear el nuevo intervalo, y luego invoca de nuevo, y ahora como el signo lo ha reducido a 1, viene y dice, y si signo es 1, entonces viene y crea en la siguiente ocasión 50 intervalos. Quiere decir que entre el valor de menos 0.7 antes de xmx y más 0.7 después de xmx, en ese pequeño intervalo crea 50 divisiones, tratando de encontrar un valor mejor, un valor más fino para el mínimo, para el máximo. Una vez que lo hace, devuelve el valor. Viene acá y dice, y signo lo reduce y da 0. Y dice, como signo no es 0, como signo es 0 ya no cumple esto, entonces no hay recursividad y empieza a retornar el valor más fino que encontró. El valor más fino que encontró es el mismo que devolvió esta cuando termina. Y así se logra recuperar el valor más fino. Y se obtiene el valor de la función más fino, que es el que en nuestro caso se está colocando aquí. Cuando se invoca maxfun, se le indica que lo haga para aquí, para menos 6 valores. Estamos tratando de hallar un valor de flexión negativa, pero, perdón, 4 veces. Va a ser esa recursividad 3 veces para que la cuarta ya no haya recursividad y nos dé un valor más fino. Y así es como nos dio ese valor. ¿Cómo localizar la posición? Para eso hemos creado la función de localización similar a la anterior. Log maxfun. Si se observa es exactamente la misma función, tiene el mismo comportamiento, excepto que en lugar de devolver mx como el máximo de la función, devuelve xmx. Aquí está. De ahí lo demás es idéntico, excepto el nombre de la función, que ahora es log maxfun, localizar el máximo valor de la función, y devuelve la posición de ese máximo. Hace exactamente lo mismo que el anterior si se invoca con los mismos valores, y se determina la posición del máximo. Hace las iteraciones necesarias hasta encontrar el valor, y así se puede saber con precisión en qué sitio ocurre. El código es ese que se observó ahí. Veamos si aquí singulares. Vamos a tratar de enfocar singulares porque no recuerdo si antes en videos anteriores lo había mostrado. Voy a tratar de visualizar ese código con el propósito de no dejar dudas. Singulares. Recuerden que singulares hace la evaluación. Aquí está. La evaluación de una función que interesa en una posición que también interesa. Se invoca a singulares con el conjunto de cargas y luego con el conjunto de reacciones. Y luego se suman los efectos de las constantes para hallar la suma de todos esos efectos y devolverlo. Así que si se desea hallar cortante, pues se invocará, aquí se tendría que haber recibido la letra V indicando cortante. Calcularía el efecto singular de todas las cargas en cortante en la posición que se desea hallar. Luego el efecto de las reacciones y considerando las cortantes en la función que se ha solicitado, por ejemplo cortante, en la posición también que se ha solicitado. Se hace la suma de los dos efectos. Hasta ahí estaría bien, pero falta todavía considerar que si se
trata de la función de rotación, habrá que incluir el efecto de la constante 1. Y si se trata de una deflexión, hay que incluir el efecto de las dos constantes, donde C1 multiplica la X y la constante 2 es independiente. Así se calcularía el efecto a través de singulares de reacciones de cargas y de las constantes de integración. De esa manera se tiene esa fineza de cálculo del máximo valor de una función y de hallar la posición. No obstante este alcance, hay todavía un reto mayor para esta sucesión de videos, y es determinar el efecto de las cargas móviles, es decir, cuando esta carga pueda desplazarse, ya sea una carga distribuida o una carga puntual. Cuando pueda desplazarse a cierto ritmo por la viga, puede interesarnos, por ejemplo, la deflexión máxima o la deflexión en un lugar en particular, o en la reacción, cuál es el valor máximo de la reacción mientras el conjunto de cargas se desplazan de principio a fin a través de la viga. Sería un caso de cargas móviles, que es útil para el diseño de puentes. Tal caso lo vamos a estudiar en el siguiente video.